Hey shady baby, I'm hot like the prodigal son. ¿Cómo arruinar un hermoso traje de Spider-Man? Hola YouTube, su amistoso vecino hablándoles de nuevo. En una reciente entrevista, Jon Watts, director de la última y exitosa trilogía de Spider-Man a cargo de Marvel Studios, declaró lo siguiente: tengo un consejo muy práctico de Spider-Man y creo que todos los directores de Spider-Man pasarán por ello. No se ve bien cuando alguien se balancea con una cuerda. Crees que vas a entrar ahí y piensas, lo vamos a hacer todo de manera práctica. Vamos a conseguir un especialista, vamos a dar vueltas. Eso es aburrido, parece tonto, parece un mono balanceándose en una cuerda cuando pones a alguien haciendo eso. No pierdas el tiempo. Ese es mi consejo para el próximo director de Spider-Man. ¿En serio? ¿Este es el consejo de un director a otro? ¡Guau! Antes que nada, quiero aclarar dos cosas. No me gusta el trabajo de Jon Watts. Como aficionado al cine, logras desarrollar cierta preferencia por el trabajo de un director con el paso del tiempo y la filmografía del mismo. Tal vez por su estilo visual, la manera en que desarrolla sus personajes, el estilo que logra imprimir a su obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo que respecta a Jon Watts, a mí no me gusta nada su trabajo. Es tan simple como eso. No quiero decir que sea un mal director, de ninguna manera trato de menospreciar su trabajo, pero simplemente a mí no me gusta. No tengo interés en seguir su carrera después de su paso con Spider-Man, así de sencillo. En lo que respecta al personaje, para mí Jon Watts es el peor director que ha tenido Spider-Man en toda su filmografía. Y me gustaría hablar de eso un poco después. Volviendo un poco en el tiempo, cuando Spider-Man se integró al universo de Marvel Studios durante Capitán América Civil War en 2016, muchos fanáticos quedamos un poco insatisfechos por el tratamiento que se le dio al personaje en la película, recurriendo totalmente a los efectos digitales para darle vida. Era increíble poder ver a Spider-Man en este universo y en términos generales su participación me pareció muy buena, rescatando la esencia de Peter Parker y su relación con los Vengadores en los cómics. Pero visualmente, no lo sé, podríamos haber obtenido algo mejor. Teóricamente, la decisión de crear a Spider-Man enteramente de manera digital durante Civil War corresponde a una necesidad, debido a los tiempos de rodaje y postproducción. Diversas fuentes alrededor de Marvel Studios y Sony han afirmado que no dio tiempo a la producción de la película de crear un traje para Spider-Man que fuese lo suficientemente convincente para presentarse en pantalla, simplemente quedándose como una especie de prueba. Tampoco hubo tiempo para que Tom Holland se pusiera en forma para la película, dando como resultado una versión digital del personaje. Para recrear a Spider-Man en la cinta, se filmó al actor y a su doble de riesgo en compañía de los otros actores para después utilizarlos como guías para crear a la versión digital. Un modelo de recreación que para la época ya era muy utilizado en diferentes proyectos y dentro de Marvel Studios, pero con Spider-Man podría decirse que era nuevo. En las anteriores franquicias a cargo de Sony, era muy común ver secuencias de acción generadas enteramente de manera digital, con resultados diversos. En 10 años vimos escenas que parecían reales, no logrando saber si se trataba de un modelado 3D o si realmente había un actor dentro de ese traje. Y también otras escenas bastante horribles, pero nunca olvidándose de presentar a Spider-Man de manera realista en la mayoría de las ocasiones, con el actor portando el traje la mayoría del tiempo. Pero en el caso de la trilogía del MCU, esto nunca ocurrió. Nunca vimos a Tom Holland portar el traje real de Spider-Man en pantalla, y eso es una pena porque a mi parecer era hermoso. Después de la cancelación de la hipotética de Amazing Spider-Man 3, cualquier proyecto que llegara después de la película de 2014 tenía una tarea muy difícil: superar o igualar a esta obra maestra. El traje utilizado por Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man 2 era tan perfecto que cualquier cosa que llegara después parecería poco. Sin embargo, Marvel hizo un muy buen trabajo.
Para la producción de Spider-Man Homecoming, la primera película en solitario del personaje en el universo de Marvel Studios, la producción de la película creó un traje bastante hermoso. En mi opinión no es tan lindo como el visto en las dos franquicias pasadas, pero sí mucho mejor que el de 2012. Tom Holland aumentó su masa muscular y en cuestión de unos meses pasó de ser un chico escuálido a un joven capaz de utilizar un traje de Spider-Man y verse bien, que eso es muy importante. Algo que las primeras fotos del rodaje confirmaron. Después llegaron más fotos y más fotos y más fotos y este traje comenzó a generar muchas expectativas entre la audiencia. Muchos lo catalogaron como el mejor traje que Spider-Man había visto en el cine y en el peor de los casos era descrito como un traje bastante fiel a los cómics. El problema empezó con el primer avance de la película. ¿Qué había pasado con el traje de tela que habíamos visto en el rodaje? Había sido reemplazado por un modelado digital como ocurrió en Civil War. Durante el estreno de la película, todas las escenas donde aparecía Spider-Man tenían una versión digital del traje. Absolutamente todas, aunque Spider-Man estuviera parado en la calle, recargado en un auto o peleando con algunos chicos malos, todo era generado digitalmente. En 2017, Jon Watts explicaría este detalle como una especie de retoque, explicando que a pesar de que Tom Holland utilizó el traje durante todas las escenas que se rodaron, decidieron retocar el traje en postproducción para que luciera mejor. Es 100% práctico cuando estamos filmando. Tom Holland tiene un traje completo que usa siempre que sea posible y luego lo que hacemos es entrar y limpiarlo. Pintas las costuras, pintas las cremalleras y si hay demasiadas arrugas en una parte en particular, las pintas. Luego animas los ojos. En combinación con sus más recientes declaraciones ofrecidas en 2024, me parece que el director como su equipo de trabajo nunca estuvieron satisfechos con el resultado que obtuvieron durante el rodaje, optando por reemplazar el traje de tela por una versión digital que les permitiera llegar a ese grado de perfección que paradójicamente alejó a la versión del realismo que busca y ofrece el personaje al espectador. En los cómics, Spider-Man tiene que enfrentarse constantemente a las dificultades que un traje de tela ofrece. Muchas veces este juega un papel importante en sus historias, ofreciendo una versión más humana del héroe. Pero en las películas de Jon Watts, el traje es una especie de personaje propio que mantiene sus propias reglas y hace parecer a Spider-Man una especie de héroe o Iron Man Jr., idea con la que se juega en algún momento durante Homecoming. Peter logra resolver el conflicto principal con su propio traje de tela, demostrando que no es un mejor héroe por tener la tecnología de Tony Stark, pero aún así decide regresar a él al final de la película, creando estas contradicciones que se presentaron durante toda la trilogía y que se generaron a partir de este tipo de decisiones que hicieron de la franquicia películas bastante debatibles en base a su funcionamiento y adaptación al material de origen. Logro entender el concepto de un retoque digital al que se refirió Jon Watts en 2017, pero ciertamente cayó en un reemplazo de la versión original, teniendo cambios notorios hasta en la textura del traje y la complexión del actor. Pasamos de un traje realmente hermoso a la vista a un modelado 3D que siempre lucía falso. ¿Cuál es la necesidad de rehacer un traje que en su formato original es bastante atractivo? Y si la respuesta es porque no lograste hacer que el trabajo físico fuese lo suficientemente atractivo y convincente para la audiencia, quiere decir que el problema radicó en ti. Y sí, hablo de ti, Jon Watts. Yep, esta era la primera película a gran escala del director, pero también lo fue para Mark Webb en 2012 e hizo un trabajo estupendo con sus efectos prácticos. Tom Holland había practicado gimnasia en el pasado y tenías a los mejores especialistas de tu lado. No era la primera película de Spider-Man de todos los productores de Sony y había una enorme lista de proyectos de Marvel Studios previos que habían realizado un gran trabajo. Así que no me jodas, Jon Watts, no juegues conmigo, vete al diablo con esos consejos. Disculpen mi alteración. Retomando el tema de Jon Watts y por qué lo considero el peor director a cargo de Spider-Man, es justamente por este tipo de acciones y declaraciones. No puedes pensar que la postproducción de una película y los efectos digitales van a resolver todo lo que hiciste mal durante el rodaje. Si te parecía tonto poner a un actor y balancearse con una cuerda, tal vez no estabas en el proyecto indicado para ti.
Sam Raimi y Mark Webb crearon dos de las peores películas del personaje, pero nunca consideraron su trabajo como ridículo, creando algunas de las mejores escenas de acción del género en base a la unión de efectos prácticos y digitales. Que también estarían envejeciendo las películas de Spider-Man de Marvel Studios de no haber reemplazado el traje de manera digital, yo se los diré, muy bien, habrían envejecido excelentemente bien, pero la realidad es muy diferente y estas películas empiezan a lucir terriblemente mal. Y no todo es culpa de su director, que vuelvo a repetir, Jon Watts a mí no me agrada en lo absoluto. Es culpa de una industria y un género que creció tan rápido y desproporcionadamente que invitó a sus responsables a crear contenido basura que será olvidado rápidamente. ¿Quién hablará de Spider-Man Homecoming en 10 años? Absolutamente nadie, porque ¿quién lo hace ahora? Solo un sujeto que crea contenido de Spider-Man para vivir. Y ni siquiera estoy hablando bien del proyecto. No volveremos a tener una buena película de Spider-Man hasta que los estudios cambien su percepción del personaje y el modelo de negocio que este representa. Yo no sé si esto ocurrirá en un futuro cercano, pero es una enorme ganancia que un sujeto como Jon Watts esté fuera del siguiente proyecto. Lo que pudo ser uno de los mejores trajes del personaje en el cine pasó a convertirse en una caricatura digital. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si quieres más contenido sobre Spider-Man, sígueme en Instagram. Te aseguro que no te arrepentirás. Dime qué piensas al respecto y nos vemos hasta la próxima. Bye.